Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergi García y te doy la bienvenida a mi canal Sergi Swing Coach, entrenamiento aguas abiertas. Y con este vídeo te voy a presentar la propuesta de entrenamiento correspondiente a la semana número 10. Ya llevamos 10 semanas. Podrás ver en la lista de reproducción diferentes tipos de entrenamiento. Entrenamientos de aeróbico ligero, de aeróbico medio, de aeróbico intenso, algo de más intensidades como ritmo de 800, 1500 que pusimos, y hoy tocaremos otra zona de intensidad que se llama la tolerancia láctica y utilizaremos la referencia de las pruebas de 200. Pensarás, ¿para qué tanta intensidad en pruebas de aguas abiertas? Ahora lo veremos. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. Como os avanzaba en la introducción, ¿por qué tenemos que trabajar tanta intensidad para carreras de aguas abiertas? Carreras de 1 hora, carreras de 2 horas, mis retos que son de 5 horas, de cruzar 20 kilómetros. ¿Por qué es necesario tanta intensidad? Pues bien, puede ser por diferentes motivos. Una, cuando estamos en el circuito competitivo internacional, evidentemente son carreras y lo que importa es el ranking, la posición a la que llegas, y muchas veces la estrategia de carrera te llevan unos ritmos intermedios, se va poniendo un ritmo fuerte, como hemos hablado en anteriores vídeos, y se acaba a una intensidad máxima, a velocidades muy altas, velocidades de prácticamente de ritmo de 400 o ritmo de 200 de piscina. Eso por un lado. Si quieres tú ganar tus finales de prueba, tienes que tener estas velocidades trabajadas de una manera aislada, como lo haremos hoy, o de una manera con aeróbicos progresivos, como hicimos en algún otro entrenamiento. Por otro lado, es muy importante trabajar estas intensidades tan altas porque si tú consigues mejorar tu velocidad máxima, significa que tus velocidades submáximas podrán ir más hacia arriba, no están tan cerca de tu 100% de velocidad. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tú eres capaz de hacer un 200 en 2 minutos, tus velocidades submáximas de aeróbico probablemente estarás rodando en ritmos de más 10, más 15 de ese ritmo. Por lo tanto, significa que irás entre 1.10, 1.15, podrías ir en aeróbico. Pero claro, si tú ese 2 minutos de velocidad máxima en 200 mejoras a 1.50, tus velocidades submáximas de aeróbico ya no serán de 1.10 a 1.15, probablemente serán de 1.5 a 1.10. Por lo tanto, para mejorar esas velocidades intermedias que serán las de nuestra carrera, las de aeróbico ligero, aeróbico medio para las carreras de aguas abiertas, nos será muy útil mejorar tu velocidad máxima en, por ejemplo, la prueba de 200 metros. Sin más preámbulos, vamos a pasar a explicar el entrenamiento, pero recuerda pasarte por el vídeo de las zonas de entrenamiento para que puedas entender muy bien qué es la zona 4, esa zona 4 donde ya trabajamos con una presencia anaeróbica muy importante y sobre todo trabajaremos la zona de la tolerancia con el ejemplo de hoy. Quédate hasta el final del vídeo porque después de la explicación del entrenamiento te voy a dar las claves para poder realizar estos entrenamientos con éxito. Tienes que entender qué significa trabajar en la zona de tolerancia láctica y qué características tienen sus entrenamientos. El entrenamiento de esta semana, como hemos dicho, se denomina entrenamiento de la zona TOLA, de la zona tolerancia láctica. Es la zona 4 y vamos a intentar reproducirlo con la referencia del ritmo de prueba de 200. Como sabéis, esta tolerancia láctica significa que a unas intensidades muy elevadas nuestro cuerpo entra en anaerobiosis y allí tenemos que intentar adaptarnos a esa situación que si no estás entrenado, tu cuerpo claudica rápidamente y tienes que bajar la intensidad e incluso parar. Y si tienes muy bien desarrollada esta zona, tú te puedes adaptar a esta situación de ácido láctico en sangre e incluso lo puedes utilizar como sustrato energético. Así que intentemos desarrollar bien esta zona para nuestros finales de carrera y también para desarrollar, como hemos dicho, nuestras velocidades máximas. Pues bien, vamos a empezar por el warm-up y tenemos 3 tareas. Una primera tarea, vamos a empezar con el nivel experto, haciendo 20 de 50, 3 nadar, una remada libre y una progresiva.
Vamos calentando y un poco de intensidad en la quinta serie, descansando 10 segundos. 2 veces, luego 4 de 100 brazos progresivo de 1 a 4, con snorkel, saliendo cada 1.15, 1.20. Y 4 de 50 aletas, 25 pies subacuático, 15 nadar por superficie y 10 sprint apnea. La apnea es sin respirar, no ir por debajo del agua. Por debajo del agua serían los primeros 25 metros, pie subacuático, salimos a la superficie, 15 nadando normal y 10 sprint sin respirar hasta llegar a la pared. Estas series de 50 con aletas cada minuto salida. Todo esto 2 veces. Y 200 suaves para finalizar el calentamiento. Si nos vamos al main set, vemos que la estructura no es muy complicada, pero esta serie de 100 y estas 4 de 50 tienen que ser a una intensidad muy, pero que muy elevada. El set consiste en lo siguiente: repetir esta estructura 3 veces. Empezamos con una serie de 100 metros, le podemos denominar tola, intensidad 90%, podemos coger incluso la marca de 200 y dividirla por la mitad, o buscar el pase del 200. Hay diferentes maneras de reproducirlo, pero bueno, os pongo tola y luego os pongo ritmo de 200 para que veáis que son dos nomenclaturas, dos indicadores muy parecidos para marcar una zona y una velocidad de entrenamiento. Así que provocaremos una primera serie de 100 bastante rápida, donde el nadador ya intente acumular pues, más de 6, 7, 8 de lactato, incluso más. Hay nadadores que ya con una serie son capaces de producir mucho lactato. Que estarán nadando alrededor de un minuto poco, por debajo de minuto. Pues bueno, como veis, al 2 minutos 30 le damos más de tiempo de descanso que el tiempo de trabajo que ha hecho, porque luego vamos a seguir con esa pequeña prefatiga que hemos hecho con una de 100. Vamos a continuar con 4 de 50 a ritmo de prueba de 200. Aquí sí que ya cogeremos la marca de 200, la dividimos entre 4 y calculamos más o menos ese parcial que tendría que nadar. En nivel experto encontramos nadadores que te tienen que nadar 26, 27, 28 o 30 segundos al 50, ¿vale? Y eso significa que más o menos pueden hacer mismo tiempo trabajo, mismo tiempo descanso. Es una muy buena proporción para nadadores expertos, pero si tú ves que no se desarrolla bien la velocidad, pues tendrías que dar un poco más de descanso. Una vez ya has acumulado estos 300 metros de intensidad, hacemos una pausa, pero es una pausa activa. 600 metros de recuperación para que intente resintetizar ese lactato, eliminarlo, utilizarlo incluso. Entonces aquí en ese 600 de recuperación intentamos que no sea suave. Se pueden hacer algunas tareas de piernas, tareas de ritmo aeróbico. La cuestión es que estés más o menos alrededor de unos 10-12 minutos recuperando a intensidades más bajas. Incluso también podrías utilizar algo de material. Pues esta secuencia se repite 3 veces y muchas veces en el segundo bloque, en el que tú te crees que estarás más cansado, pues salen mejores ritmos, porque la vía anaeróbica láctica, pues si está poco desarrollada, poco estimulada, a medida que vamos haciendo grupos, cada vez se va nadando mejor. Para finalizar, hacemos un cool down, ya vendremos de los 600 metros de recuperación del último grupo, pero aparte ya nos centramos en, ya sí que aquí tiene que haber mucha relajación, y hacemos 9 de 100 con aletas, aeróbico ligero, 2 a piernas y 1 nadando. Aquí estos ejercicios se pueden trabajar, se pueden escoger para ciertas posiciones del cuerpo, para relajar la musculatura trabajada e incluso trabajar estilos complementarios a la musculatura que has trabajado. Un total de 6.000 metros para nivel experto. Si nos vamos al nivel intermedio, reducimos un poco la tarea de warm-up con 16 de 50, 2 nadar, una remada, una progresiva. El set de brazos y aletas hacemos 3 de 100 progresivas de 1 a 3 y 2 6 de 50. Con 15 piernas subacuático, 25 nadar y 10 de sprint apnea cada minuto. 200 suaves para finalizar el warm-up. El main set muy similar, la estructura simplemente es la misma, pero solo se hace 2 veces
te doy una propuesta de salidas más lentas y 500 metros de recuperación y 6 de 100 en la zona de cooldown, 4000 metros. Principiante, 12 de 50 nadar, una remada, una progresiva, 2 nadar, una remada, una progresiva, 4 de 100 brazos progresivos de 1 a 4 con snorkel, 4 de 50 aletas, 15 pies subacuático, 25 nadando, 10 spin apnea y 100 suaves. Todo esto para warm-up. Main set, 1 de 100 y 2 de 50. Ya hemos dicho que si no tenemos los ritmos claros, si no tenemos una marca de 200, valorar ese 90% de vuestra intensidad máxima para intentar desarrollar estas velocidades. El pulso está muy cerca del máximo y, como veis, hay mucho descanso entre repetición y repetición, así que sin miedo e intentar poner la frecuencia cardíaca alta. 400 de recuperación entre set y set. 2 veces este set, y para el cooldown 3 de 100, aeróbico ligero con aletas, 50 pies, 50 nadando, un total de 3000 metros para el nivel principiante. Como habéis podido comprobar, las intensidades que se tienen que desarrollar en este entrenamiento son muy próximas al máximo. Entonces es muy importante para empezar tener buenas referencias. Una primera referencia, como habéis visto, es tener una marca de 200 metros. En base a esa marca tú puedes calcular ya esos parciales y poder ir trabajando esta zona. Sabemos que en las pruebas de 200 metros se pueden acumular 10, 12, 14, 16 milimoles de ácido láctico. Por lo tanto, estaremos en una zona de producción de lactato y si hacemos muchas series estaremos trabajando la tolerancia láctica, que es lo que buscamos. En el caso de que no tengamos un tiempo exacto de mi velocidad de 200 metros, tendríamos que movernos por un tanto por ciento de intensidad respecto a tu máximo. Entonces, si estamos en esta situación, podríamos optar por ese 90% de intensidad, que voy muy fuerte, casi el máximo, pero aún me falta un poco. Porque si yo hiciera mi máximo, tendría que ya parar y claudicaría. Por lo tanto, tenemos que tener ese 10% de reserva para saber encontrar esa zona de tolerancia láctica. Si hablamos de la densidad de trabajo, que es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, en esta zona lo que os interesa es trabajar con más tiempo de descanso que el tiempo de trabajo. Podemos encontrarnos con distancias cortas, distancias de 50 metros, y quizá podemos hacer 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso y ir haciendo. Entonces eso sería una relación de 1 a 1, 30 segundos de trabajo, 30 de descanso. Pero en las primeras fases, o cuando quieras desarrollar bien estas velocidades, tendrías que darle más prioridad al tiempo de descanso y haciendo pues una relación de 1 a 2 o incluso de 1 a 4. Podríamos estar hablando de trabajar 30 segundos y descansar 1 minuto, o sea, salir al 1.30 e incluso salir cada 2 minutos. Asegúrate de que puedes desarrollar la velocidad que te interesa. Otro dato importante es la técnica. No te olvides de mantener un estilo correcto y nadar bien. Muchas veces controlamos la técnica a velocidades intermedias, velocidades submáximas, pero cuando queremos nadar a velocidades altas os ponéis a nadar con un poco sin control, un poco a lo loco, hablando coloquialmente, y eso perjudicará mucho a tu hidrodinámica, a tu eficiencia y a tu técnica. Así que asegúrate de ir haciendo bien la transición técnica a las altas velocidades y no saques la potencia sin control. Espero que te haya gustado el entrenamiento y estas últimas aclaraciones. Creo que ya estás preparado para entenderlo bien, irte a la piscina y probarlo. Por favor, haz el favor de comentarme aquí abajo tus sensaciones, cómo te ha ido el entrenamiento. Comparte este vídeo en las redes sociales para que tus amigos también lo puedan disfrutar. Y si tú aún no estás suscrito al canal, por favor, considera suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sin más, espero que te gusten todos estos vídeos de entrenamiento que estamos compartiendo. Ya hemos tocado la mayoría de las zonas. Te voy a seguir presentando zonas de entrenamiento y entrenamientos tipo, y nada, solo falta que tú vayas evolucionando en ellos y que cada vez estés más fuerte para afrontar estas fascinantes carreras de aguas abiertas. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.